Comencemos. Vamos a dar inicio a este webinar. Muchas gracias a todos los que se han estado conectando. Vamos a estar, por supuesto, hablando con dos grandes exponentes. Tengo el placer, primero que todo, mi nombre es Ricardo Bustamante, soy subgerente de estudios de Capitaria y tengo el placer de estar con dos tremendos exponentes de lo que es el mercado financiero a nivel local en Chile. Estamos con Roberto Bonifaz, que es profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, y también con Sergio Tricio, que es fundador y CEO de Patrimore. Así que vamos a estar hablando de lo que fue la decisión de tasas de la Reserva Federal en la jornada de ayer, cuáles son las implicancias que tiene para el mercado estadounidense, qué puede pasar con el dólar. Se viene bastante interesante y también con una mirada pensando de aquí a fin de año y por supuesto también para los próximos meses. Muchas gracias por estar acá, Roberto, Sergio, de verdad que es un placer estar junto a ustedes en este webinar. Un placer estar con ustedes y con las personas que los siguen. Sí, muchas gracias por la invitación y feliz de poder compartir estos minutitos para hablar de los mercados que a los tres nos gusta mucho. Exactamente, y a los tres nos gusta mucho el trading también. Voy a darles algunos segundos para que también los conozca a todos quienes más en profundidad y nos cuente un poco sobre su experiencia precisamente en el mercado financiero. Parto contigo, Roberto, por favor. Muy bien, muy buenas tardes. Yo tengo 40 años en los mercados internacionales. Comencé en el año 1983, tradeando en un Link Waldock, futuros dólar Deutsche Mark, que por supuesto ya no existe, soy viejo, dólar Swiss franc y dólar yen. Y mi vida ha sido mitad académica. Soy doctor en economía con mención en finanzas internacionales y la otra mitad en los mercados. Acá en Chile fui gerente de inversiones de BCI Fondos Mutuos entre el 98 y el 2002. Y mi pasión por los mercados no ha cambiado. Mi tema, cuando el decano me pregunta a qué me dedico a investigar, piensan que es una broma, pero es verdad. Yo investigo el dinero. No sé si por tenerlo o por entenderlo, pero esa es mi investigación. Muchas gracias, Roberto. Sergio, si nos puedes contar también un poco sobre tu experiencia, que yo me la sé de memoria, por supuesto. Sí, bueno, yo llevo ya 20 años mirando gráficos, harto tiempo mirando gráficos y haciendo análisis técnico, análisis fundamental muy relacionado a los mercados. Yo estudié de profesión contador auditor, pero rápidamente me dirigí al mundo de las inversiones y después fui alumno de Roberto. Hice el magíster en dirección financiera en la Universidad Adolfo Ibáñez y también por mucho tiempo trabajé en Forex Chile en los inicios, hace muchos años, y posteriormente en Capitaria, y tuve el honor de formar varios analistas y varias personas como a ti y Ricardo también, que trabajamos juntos por mucho tiempo. Así que muchos años ligados a los mercados financieros, muchos años mirando gráficos, y en el último tiempo fundador y gerente general de Patrimore, que es una empresa que se dedica a ayudar a las personas a manejar sus inversiones, su dinero, pero más allá de solamente inversiones, sino que todo el ámbito amplio de lo que significa relacionarnos y trabajar con nuestro dinero. Así que en eso estoy hoy en día, pero de todas formas súper conectado también por la misma relación con nuestros clientes, de apoyarlos y acompañarlos en las decisiones de inversión. Perfecto, muchas gracias, Sergio, y muchas gracias también, Roberto, por esta introducción, también para que todos quienes se están conectando y ya están conectados vayan sabiendo un poco más allá de la experiencia que han tenido precisamente en el mercado financiero. Vamos a comenzar inmediatamente. Este webinar está enfocado en lo que fue la decisión de tasas de la Fed. El Banco Central estadounidense, la Reserva Federal, ayer tomó la decisión de mantener la tasa de interés, que no fue ninguna sorpresa. De hecho, el mercado lo está anticipando con un 99%, dado por los futuros de los fondos federales, que esa iba a ser la decisión. Pero hubo algunas sorpresas o algunas situaciones que generaron bastantes movimientos en los mercados. Hemos visto una fuerte caída en la bolsa estadounidense a nivel general. Hay algunos sectores que se han visto más perjudicados que otros. Hemos visto una fuerte apreciación del dólar. Roberto, lo que vimos ayer precisamente, se mantuvo la tasa de interés, señal de nueva alza de tasas. ¿Cuál es el impacto que tiene principalmente para la renta variable lo que está dando como señal precisamente el Banco Central norteamericano? Yo creo
que, como bien dijiste, el punto importante no es que se hayan mantenido las tasas de interés, yo creo que todos esperábamos eso. El punto importante son los comentarios que se hacen respecto a qué intenciones tienen a futuro. Y han dejado abierto, y yo creo que con intención, de examinar la posibilidad de seguir subiendo las tasas. Mi sensación, ya siendo un hombre viejo, es que estos economistas no aprenden y que se va a repetir lo que sucedió en el 2008. Ellos le tienen miedo al precio del petróleo. El precio del petróleo ha subido de manera importante y eso se va a manifestar directamente en un componente de inflación, indirectamente en todos los demás, ¿sí? Por el transporte, por supuesto. Entonces, como le tienen miedo a eso, van a seguir aumentando tasas de interés, y yo les digo, pero esto pueden mirar después, está en la historia, o sea que es fácil de chequear, que previo a la gran crisis financiera del 2008, donde todo se reventó, el Banco Central subió tasas de interés hasta 1 o 2 meses antes. Entonces yo sospecho que la parte importante es que la gente cree que hay una gran probabilidad de que sigan subiendo las tasas. La gran discusión ahora es si es una subida de tasas de 0,25, si es más de una subida, pero nadie espera, este año por lo menos, nadie espera una bajada de tasas. Y yo creo que eso es lo que le ha pegado al mercado. Perfecto. Por tu parte, Sergio, ¿tú crees que el mercado no estaba esperando que dejaran esta puerta abierta precisamente a nuevas alzas de tasa? Porque precisamente hemos visto que el precio del petróleo ha estado teniendo un fuerte impulso en las últimas semanas, en los últimos meses, y también hemos visto que precisamente la inflación en Estados Unidos, después de una tendencia bajista muy fuerte, de forma paulatina, nuevamente ha mostrado algunos incrementos en términos anuales, lo que claramente también es una señal que el mercado se podría estar anticipando ese escenario o no lo tenía anticipado. Sí, yo lo que noto como sorpresa, ayer evidentemente no hubo movimiento de tasa, pero la sorpresa está en que la Reserva Federal está siendo mucho más optimista respecto al futuro económico de Estados Unidos. Y hizo mención en que prácticamente ya no estamos hablando de una posible recesión, sino que ya vamos a zafar de esta, va a ser diferente en esta oportunidad, y eso sabemos que generalmente es un error. Entonces, al ser más optimistas, ellos están dando a entender de que las tasas van a ser, podría venir un alza adicional por parte de los miembros de la Fed, y esas tasas podrían mantenerse más altas por más tiempo en relación a esta mejora eh, en el margen de las perspectivas futuras de la economía. Ahora, eso se contrasta absolutamente con las expectativas del mercado. El mercado hoy día ya venía aumentando la probabilidad de que en noviembre el mercado no esperara una alza adicional, que hasta hace un tiempo atrás era una posibilidad, y esto ha venido aumentando desde ayer a hoy. Ya van más del 70% de la probabilidad de que no van a subir las tasas en noviembre. Entonces, hay una, hay una distancia no menor entre lo que piensa la Fed y lo que piensa el mercado. Y el mercado yo creo que está más pesimista respecto al futuro, y por eso yo creo que no se ha tomado bien las bolsas y todos los indicadores que seguimos a diario, no se ha tomado bien este discurso, este comunicado, porque dista bastante de lo que el mercado está observando de cara al futuro. Ese es un tremendo punto. Roberto, ¿qué nos ha dicho la experiencia en el pasado, en situaciones similares donde lo que está viendo la Reserva Federal dista de lo que está viendo el mercado? Por lo general, ¿quién suele tener más la razón o se acerca más al eventual escenario que podría estar dándose precisamente en la evolución económica? De cada 100 veces, 99 veces, el mercado tiene la razón, ¿ya? Lo que a mí me sorprende a mis 63 años, casi 64 años, es cómo los economistas no aprenden de esto. Si uno revisa el año 2009, 2008, 2009, es casi idéntico, ¿ya? Y el precio del petróleo subiendo, y la preocupación, y vamos subiendo. Lo gracioso de esto, o triste, no estoy seguro, prefiero decirle gracioso para no deprimirme. Acá hay varios problemas para entender qué es lo que va a pasar, en mi opinión. El primero es tuvimos más de 10 años de dinero gratis, ¿sí? El cual no tenía necesidad.
la gente se acostumbró a que el dinero era gratis y por lo tanto ese dinero se fue a comprar una serie de activos, entre ellos acciones, bonos, bienes raíces sobre todo. Y de repente esos 12, 13 años de dinero gratis se tratan de arreglar en un periodo muy pequeño de tiempo. Y eso está creando un caos. Lo segundo, que no entienden del 2009, es que esta subida de precio del petróleo no es inflacionaria, va a ser deflacionaria. Y tengo un PhD en economía por si acaso, no es que no entienda macro. ¿Ya? Y la razón es bien simple. Inicialmente van a haber la subida de precios, por supuesto, se va a reflejar. Probablemente va a venir una subida de tasas, ¿sí? Y lo que va a pasar es que esta subida de petróleo, como viene por el lado de la oferta, destruye demanda, provocando ese gran golpe en la economía que todos los economistas no esperan, que hoy día dicen que va a haber un aterrizaje suave. Esas son las mismas palabras que yo escuché en el 2008, las mismas. ¿Ya? Yo, por supuesto, ojalá sea un aterrizaje suave y ojalá todos salgamos muy contentos de esto, pero toda mi guata, de la cual no me falta por si acaso, me dice que eso no va a ser así. ¿Ya? Yo siento que la economía norteamericana, que hoy día parece ser muy robusta, va a comenzar a mostrar los signos que estamos viendo en Europa, que estamos viendo en Chile. En Chile el retail se ha caído 15, 20%. La cantidad de empresas que han quebrado no sale en los periódicos, pero es un número que ya está en 4 cifras. Las constructoras complicadas. Y en Estados Unidos, el gran problema va a comenzar por el lado comercial de bienes raíces, que a menos que fuercen a la gente a volver a trabajar. Entonces yo siento que las acciones están en peligro, los bonos van a tener, igual que muchos conocidos en bonos, van a tener otra vez un muy mal año en el 2024, y que inicialmente va a haber una subida de precios, pero la contracción en el producto va a ser mucho más de lo que la gente está diciendo. Esta es mi sensación. Y lo hemos visto antes, que es lo peor. Claro, y la historia siempre nos muestra que tiende a repetirse, lamentablemente, para estos casos. Bajo ese Dice que no punto, igual, dice que no igual, pero rima. Sí. exacto, exactamente. Bajo ese punto de vista, Sergio, el panorama para la renta variable, ya pensando primero de aquí de cara a fin de año, estos 3 meses de infracción que nos quedan, y también pensando para el 2024, pensando obviamente en la renta variable estadounidense, que es lo que estamos hoy en día hablando, que ha sido gran protagonista por estas señales que están dando. ¿Cuál sería este panorama que podría tener? ¿Sería algo favorable en algún momento? ¿Es mucho más negativo lo que hemos visto en las últimas caídas? ¿Qué es lo que tú estás mirando? Sí, a ver, yo soy un poco más optimista, ¿sí? Yo no creo que se vaya a dar una gran recesión, una caída importante en la economía. Yo creo que sí difiero con respecto a la Fed. Yo creo que va a haber un aterrizaje necesario de todos estos excesos que hemos visto en los últimos años. Ahora, muchos lo esperaban para este año, yo creo que se va a dar el próximo año. Y ahí el tema que no me cuadra, ¿sí? Son las valorizaciones. Este año la renta variable en Estados Unidos ha volado, ha subido muchísimo, más del 40% las acciones tecnológicas, cerca de un 20% el Standard Poor's 500, y es porque salvó de cierta manera esta situación más débil para los mercados, todo lo que fue esta revolución con la inteligencia artificial. Y ahí vemos valorizaciones que son bastante exageradas y por lo tanto yo creo que ahí hay un riesgo. Eh, Ahora no lo veo tan a corto plazo. También de cierta manera los mercados se han acostumbrado a esta droga que son las tasas bajas y por lo tanto incluso si es que hay un aterrizaje suave y eventualmente se acelera el proceso de baja de tasa en el futuro por parte de la Fed, podría ser algo positivo para los mercados. De hecho, en cierta medida, algo de eso ocurrió cuando vinieron las quiebras de los bancos regionales a principios de año. Pero yo creo que no necesariamente, y esa ha sido mi visión en el último tiempo, no necesariamente vamos a ver una gran caída en los mercados en el futuro. De hecho, estamos entrando en el periodo, en el periodo estacional más alcista para la bolsa norteamericana, que es fin de año, principio del próximo. Estamos en una época también de estadística bastante favorable.
por ser tercer año presidencial, que suele ser muy bueno también estadísticamente hablando. Entonces, yo creo que en el corto plazo no veo grandes riesgos de gran caída, todo lo contrario. Pero sí, quizás pensando ya en el próximo año y haciendo futurología, que no sirve de mucho, pero por lo menos uno basa su opinión en argumentos. Yo creo que ya hacia mitad del próximo año podríamos ver una corrección más importante en la bolsa y se da principalmente por esta necesaria desaceleración en la economía, necesaria caída post excesos y por ende con repercusiones para lo que es la utilidad de los beneficios que generan las empresas. Y con las valorizaciones actuales, yo creo que es absolutamente necesaria una corrección, pero yo creo que esa corrección va a demorarse en llegar. Todavía creo que falta tiempo para que eso ocurra. Perfecto, pero de todas maneras, según la visión, igual debería haber alguna eventual corrección quizás mayor a la que hemos visto en la última semana. Sí, pero ahí no sé qué tanto valor tiene una proyección hacia muy mediano plazo, si se quiere, próximo año, por el hecho de que eh, muchas veces, creo que Peter Lynch lo dice, el gran error en inversiones es no haber invertido, porque muchas veces las correcciones se dan por ciertos periodos de tiempo y evidentemente son dolorosas, pero muchas veces la inacción, el no invertir, te lleva a una mayor pérdida, en el sentido de dejar de ganar dinero en el tiempo. Entonces, creo que pierde valor hoy día este timing mío de poder anticipar alguna corrección importante a futuro, porque es difícil saber cuándo va a llegar. Yo creo que todavía no es el momento, yo creo que se va a demorar en producirse esa corrección. Impecable. Roberto, ya que también tú manejas mucho lo que es la parte de monetaria o de ver las monedas y ver, estudiarla y todo el tema. Si hablamos de moneda, la mayor moneda del mundo hoy por hoy, a pesar de que se han medido algunas de forma bastante fuerte el conglomerado BRICS y otros países aliados, pero el dólar se mantiene bastante sólido y sigue siendo la moneda que hoy por hoy genera mayor transacción entre los principales países del mundo. Eh, ¿Qué podría pasar con el dólar bajo el escenario que la situación en Estados Unidos efectivamente sea mucho más compleja a lo que incluso está estimando la Fed hoy en día? Bueno, yo prefiero que Sergio tenga razón en lo que dice, pero creo que no la va a tener. Y no la va a tener por la misma razón que no la tuvo cuando él decía que el dólar bajaba y yo decía que subía. Y eso, en este caso, tiene que ver con tres cosas, ¿sí? Que son muy gringas, no salen en los periódicos, pero que están dando. Primero, la huelga automotriz. Segundo, los estudiantes tienen que comenzar a repagar sus préstamos que habían quedado suspendidos desde el COVID. Y tercero, la posibilidad que otra vez republicanos y demócratas se vuelvan a pelear con respecto al techo de la deuda. Cuento corto, raya para la suma, como dice Paulsen en la televisión, siento que va a haber un problema en liquidez. Ahora, lo que voy a decir a continuación, respondiendo a tu pregunta, va a sonar como una contradicción, pero nuevamente vienen los 30 o 40 años pasados. Yo creo que Estados Unidos está en problemas, pero curiosamente el dólar va para arriba, y va para arriba fuerte. La última vez que dije esto me llamaron gordito terrorista financiero. Nadie que esté presente acá, creo yo, pero eso fue lo que me dijeron. El dólar estaba a 700, me acuerdo, en el 2021, no me acuerdo el mes, y llegó a 1050. Yo le dije a dos de mis banqueras centrales favoritas en el mundo, alumnas mías ambas, que iba a llegar a 1000 y me decían, pero nuestros economistas dicen que eso no es así. Bueno, esa es la razón por la que va a llegar en el caso de Chile. Y tiene que ver con un fenómeno bien gracioso, que es que cuando el mundo se asusta, la gente se va a la moneda más transable. Yo escucho comentarios tristes en la prensa porque implican un desconocimiento total de que el mundo se está desdolarizando por estas cosas de los BRICS. Y ahí me doy cuenta que no entienden mucho. El dólar de comercio exterior tiene alguna importancia y ha bajado de 99 a 70%, ha bajado. Pero el dólar importante no es ese. El dólar grande es el dólar de mercado de capitales. El mundo,
cuando se endeuda a largo plazo en algo que no es su moneda, se endeuda en dólares. ¿Sí? Ahora voy a hablar como gringo. Esto es gracioso, pero es para entender el nombre. Nosotros soy gringo, de hecho, también. ¿Ya? Ese es mi pasaporte, en todo caso. Para Estados Unidos, fuera de Estados Unidos existe Europa, el resto no existe en el planeta. Entonces, ellos llaman el mercado euro-dólar al mercado de dólares fuera de los Estados Unidos. No tiene que estar en Europa. Cualquier cosa fuera de los Estados Unidos se llama el mercado euro. Y yo lo que viene es entonces, y estoy viendo ahora, es que los bancos fuera de los Estados Unidos no están prestando dólares. Hay una contracción de liquidez enorme. Súmele a eso. Voy a hablar como gringo y después como la gente decente. El gringo dice 26 trillones, o sea, 26 con 12 ceros. Esa es la deuda expresada en dólares de no norteamericana. ¿De acuerdo? La tasa de interés que se requiere para pagar eso, ¿ya? Hoy día excede los dólares que están yendo para ahí. Y es por eso que está yendo para arriba. Por eso es que se están notando, por eso que la gente habla, por ejemplo, del yuan o el renminbi, como quieras llamarle, y sin embargo, el dólar está en máximos, en 7.30, a veces tontea con un poquito más. Entonces, yo veo acá en Chile una subida en el dólar, porque Chile es un país precioso, yo lo amo, pero es chiquito. Acá no hay nada que hacer. Lo que lo podría salvar, no lo va a salvar, que son los commodities. ¿Sí? Mientras que la gran demanda no venga y China no se active y el resto no se active, no vamos a tener un cobre en 4,5 o en 5, lo vamos a tener debajo de 4 y ojalá no debajo de 3. Y esto tiene que ver con que China está haciendo una transición muy difícil. A raíz de sus problemas geopolíticos con Estados Unidos y con Europa, el sector exportador de China está complicado. Y hoy día políticamente China está tratando de hacer una transición de exportación a consumo interno, y eso no es una cosa que tú puedas hacer de un día para otro. Sea cual sea el caso, el dólar sigue siendo la moneda hegemónica. Yo creo que el dólar va a dejar de ser la moneda hegemónica algún día, como de hecho lo fue la libra esterlina. Pero no le va a ganar el renminbi y no le va a ganar ningún BRICS. De eso estoy absolutamente convencido. Y no va a suceder mientras yo viva. ¿Ya? Porque el nivel de deuda, ¿ya?, que hay fuera de los Estados Unidos, no estoy hablando de la deuda dentro de Estados Unidos, puedes hablar del déficit, todo lo que tú quieras, es el nivel de deuda cuando una empresa peruana emite a 10 años, emite en dólares. Acá a veces es difícil entender eso, porque nosotros tenemos un mercado de moneda doméstica, de hecho, de paso que la gente se está echando con lo de las AFPs. Acá tú puedes emitir en UF, ¿sí? En Brasil puedes emitir en moneda nacional a largo plazo y en México también, pero esas son tus excepciones. En la mayoría del mundo, cuando tú emites en largo plazo, emites en dólares. Y mientras tú no resuelvas 26 trillones, 26, nosotros decimos billones, por si acaso, el que habla propiamente habla de millones, millardos, que son miles de millones y de ahí billones, pero si, como son, escucha uno las noticias en inglés, ya, 26 trillones de deuda. Mientras el mundo no se endeuda en otra moneda, amigos míos, tengo noticias para ustedes, el dólar es la moneda fuerte, ¿sí? Y se está poniendo fuerte porque hay escasez. Y todo lo que tienes que saber, si es que yo te estoy mintiendo o no, es llamar a BNP Paribas, a Commerzbank, a cualquiera, a tomar un préstamo en $1 millón que no es mucha plata. No hay. ¿Ya? Entonces, el que haya exceso de dólares dentro de los Estados Unidos no significa que haya exceso de dólares fuera de los Estados Unidos. Y eso es bien importante entender, porque ahí se confunde un montón de gente, especialmente mis colegas economistas. Cuando yo estudié macro, el primer libro de PhD de macro dice, el dinero solo complica las cosas, vamos a estudiar la economía real. El economista no entiende el dinero. ¿Ya? Y esto es bien importante. ¿Tú quieres tener una idea de si va a haber liquidez o no? Mira lo que están haciendo los bancos. ¿Los bancos están prestando? Hay liquidez. ¿Los bancos no están prestando? Tenemos problemas. Y hoy día, aunque a mí me duela y que me digan terrorista financiero, yo prefiero que todo vaya para arriba y hacer plata. Los bancos no están prestando. No están prestando. Ni acá, ni allá. Eso implica que nuestro mercado accionario va a caer. Eso implica que nuestros bonos van a seguir cayendo, porque ya vienen cayendo. ¿Cuándo? Yo le doy la razón a Sergio. Yo soy gordo, pero no pitoniza. No sé el día. ¿Ya? Pero que cada vez que pase es como una olla a vapor y hay más y más peligro, hay más peligro.
¿Puede ser el próximo año? Puede ser. ¿Puede ser ahora en octubre, que es estacionalmente el más bajo? Puede ser. ¿Puedo apostar mi mano derecha a la FED? No. Pero si tú me preguntas a mí, como administrador de dinero de 40 años, yo siento peligro. Yo prefiero no sentir peligro, ¿ya? Pero siento peligro y creo que tengo la obligación moral de contarlo. Y me va a encantar si estoy equivocado, por si acaso. Y ahí, Roberto, también considerando que las tasas que se deberían mantener elevadas más tiempo, de hecho eso lo dijo la Fed, y probablemente también se queden cortos en el timing de cuánto tiempo deberían mantenerse elevadas las tasas. La parte que me agarro la cabeza, amigo mío, es que ha habido dos partes, ¿sí? Ha habido una parte de subida de precios por el lado de la demanda, producto de todos estos estímulos que se dieron en el COVID, y eso se combate con subida de tasa de interés. Pero ha habido el lado de la oferta, el precio de los alimentos, donde acá una botella de aceite valía más que una botella de pisco, por el amor de Dios, ¿ya? Eso tú puedes subir las tasas todo lo que tú quieras y eso no va a cambiar. Eso viene, o se arregla afuera o no se arregla, ¿ya? Entonces, yo creo que ha habido una gran subida de tasas con cosas que no se arreglan con tasas y te has echado en la economía, ¿ya? Y por eso es que ando tan molesto. Yo tengo pasión sobre esto. Para mí no es una cosa neutra, ¿ya? Y odio a todos los banqueros centrales excepto tres, ¿ya? El peruano que estudió conmigo, la ecuatoriana, a la que le tengo mucho gusto, y a una que acaba de salir del Banco Central de Paraguay, que también es fantástica. Pero fuera de eso, yo me agarro la cabeza. La lección siempre es la misma. Vamos subiendo tasas, sin preguntarte si la subida de precios viene por el lado de la oferta o por el lado de la demanda. Si viene por el lado de la demanda, la subida de tasas tiene sentido. Si viene por el lado de la oferta, amigo mío, en Chile no va a curar usted los aumentos de precios, ¿ya? Mientras los alimentos sigan subiendo porque los rusos y los ucranianos están agarrando a golpes. Eso no se cura con tasa de interés, te echan las empresas. Y eso a mí me molesta. Y por eso es que tengo, muchos del otro lado no son amigos. Me voy a quedar callado para darle la oportunidad, creo que sabe más que yo en esto. Sí. Y ahí, muchas gracias, Roberto, porque hay un punto muy importante. De hecho, hay un dicho muy sabio, sobre todo cuando viene la baja de tasa, que después de la fiesta siempre viene la resaca, y por lo general la resaca es mucho más fuerte de lo que uno se espera. Sergio, tu visión con respecto... No hace nada, porque están bajando las tasas. Yo les pregunto a ustedes dos, que conocen bien el sistema, ¿los bancos están prestando más hoy día? No, señor. Los bancos están recortando líneas de crédito. A ver, este punto va a ser bien importante y ahí me voy a quedar callado, ¿ya? El dinero no lo produce el Banco Central. ¿Aló? Eso hay que enseñar a los economistas. El dinero lo crean los bancos privados. Y hay dos tipos de dinero. El dinero que tú tienes en el BCI es pasivo del BCI contigo. El dinero que yo tengo en el Chile es pasivo del Chile conmigo. No es dinero mío. De hecho, la gente cree que es tu dinero. El banco no es una institución de cuidado de dinero. El banco, tú le haces un préstamo que se llama depósito en cuenta corriente, pero es legalmente en la ley de bancos de Chile es un préstamo, y ellos lo usan. Entonces, el dinero que tenemos nosotros es un pasivo o de la banca comercial, 97%, o del Banco Central de Chile, el 3%, que son billetes y monedas. Ese es el dinero que importa en la economía. El otro dinero son las cuentas que tienen los bancos comerciales en el Banco Central. Ese es el que, cuando dicen que aumentó el dinero, ese es el que aumenta. Pero mientras los bancos no lo presten a los individuos y a las empresas, no aumenta. Entonces, la bajada de tasa es con la intención de que los bancos presten más. Pero los bancos están aterrados de miedo, no están prestando más. Entonces, la gente cree que estas dos bajadas del Banco Central han arreglado las cosas. Hay que ser muy tontos de eso, nuestro. Mientras ellos no presten más, la economía no se va a estimular. Y ahora me quedo callado. Es un tremendo punto. Lo hemos visto en Japón, en la eurozona, con tasas 30 negativas, años y en todo Japón, lo que se 30 genera. años, 30 Exacto. años. Sí, no, completamente. Sergio, con respecto a lo que podría estar sucediendo precisamente con el dólar, ya hemos hablado bastante de los factores externos, pero también veamos un poco la situación interna en Chile. Se viene un calendario también importante en términos políticos de aquí a fin de año, no sé si tan importante como en las votaciones anteriores, pero también hay que estar pendientes de lo que se venga en lo político y por supuesto también en qué cosas hay que estar viendo precisamente para la economía chilena y tratar de ver qué podría suceder con el dólar en Chile o hablando propiamente tal con el peso chileno. Sí, coincido completamente con la mirada respecto al dólar con Roberto. Se ha puesto muy de moda un libro de, del nuevo orden mundial que ha sido
que ha sido muy comentado precisamente porque habla su autor eh, de este tema de que el dólar va a perder su hegemonía. Y también esto tiene mucho que ver con el timing y lo que él plantea podría llegar a ocurrir, pero para eso yo creo que tienen que pasar muchos, muchos años y probablemente yo también no voy a estar en este mundo cuando eso ocurra. Ahí coincido plenamente con Roberto. Y por lo tanto yo creo que el dólar sigue y va a seguir siendo la moneda más importante a nivel mundial porque todo se hace en dólar. Y claro, ahí también pasa a otro aspecto relevante, que puede ser todo este mundo de las criptomonedas, que puede cumplir algún rol en algún momento. Yo creo que ahí hay más opciones respecto a, por ejemplo, un euro o un yuan, que no le veo ninguna opción de poder desbancar en estos momentos al dólar. Y también esa menor liquidez que hoy día existe, yo creo que es evidente con el último impulso que ha tenido el dólar en Chile. Hace pocas semanas atrás, pocos meses estábamos en 800, estamos ahora en 900 y yo creo que eso da cuenta y muchas veces más allá de todo lo que uno lea en los titulares, los informes, lo que sea, al final los hechos son los hechos y acá el que el dólar haya subido de 800 a 900 pesos dice mucho. Y dice aún más, y eso yo creo que todos los que hemos hecho trading y nos dedicamos a mirar los mercados financieros es lo que importa, eh, es hacia dónde se mueven los instrumentos. Y nos está diciendo algo muy importante el dólar, más aún con este último anuncio del Banco de Hacienda en Chile de salir a liquidar dólares que finalmente no tuvo ningún impacto y el dólar siguió subiendo. Y yo creo que eso es atribuible al hecho de que lamentablemente Chile hoy en día, con todo lo que ha pasado en los últimos años, está más endeudado, tiene más gasto público y finalmente las arcas fiscales están más deterioradas en general. Entonces eso hace que nuestra moneda inevitablemente se haga más débil. Y más aún con todas las medidas que ha tomado en el último tiempo el Banco Central, que muchos han criticado, y yo creo que son criticables muchas de esas medidas por haberse confiado de esta estabilidad que había alcanzado el dólar en cercano a los 800 pesos, salir a comprar dólares, que yo creo que es una medida necesaria, porque evidentemente tiene que volver a incrementar su arca para contener algún problema en el futuro. Yo creo que está bien, pero quizás el timing no fue el momento y nos ha echado pie atrás. Yo creo que esa es una medida que eventualmente la podría revertir y también con las agresivas bajas de tasas que hemos visto en el último tiempo y que debieran seguir, que eso también ha debilitado nuestra moneda. Entonces, yo creo que hoy día los factores alcistas en el dólar están muy presentes y mientras el dólar en el mundo no vuelva a caer, es muy difícil que el dólar en Chile retroceda, porque las velocidades siempre son más rápidos los movimientos del dólar en Chile respecto al dólar en el mundo. Entonces, si el dólar en el mundo sube un poco, en Chile sube dos por. Y eventualmente si el dólar se empieza a desinflar, a debilitar un poco en el margen en el mundo, evidentemente en Chile podría también caer y caer quizás con una velocidad un poquito mayor. Pero hasta ahora todo lo que se observa en función de esta decisión de la Reserva Federal, de la decisión de tasa en Chile, etcétera, es mantener esta presión alcista de corto plazo en el dólar. Y efectivamente, ahí tenemos que el mercado cambiario en Chile es tan reducido de forma comparativa que hay mucha especulación también de por medio y que obviamente a los que somos traders nos interesa mucho para aprovechar la oportunidad tanto al alza como a la baja en estos diversos activos. Y también, Sergio, el tema de que si seguimos con esta baja de tasas agresiva por parte del Banco Central, mientras que la Fed mantendría las tasas elevadas, eso debería ampliar, o sea, perdón, debería reducir aún más esta brecha de tasas que tenemos con Estados Unidos. Bajo ese punto de vista, ¿también sería una presión más alcista aún para el billete verde en nuestro país? Sergio. Sí, claro, es precisamente eso una de las razones de la tensión que se ha generado en el dólar y por eso ya lo tenemos cerca de 900 pesos y se pegó esta alza muy fuerte en días en que se conoció la inflación muy baja en Chile y además con esta decisión del Banco Central. Entonces, lo que hoy en día mueve más a las divisas a nivel global es el carry trade y por lo tanto estos diferenciales de tasa al reducirse, al estrecharse, es lo que ha golpeado al peso chileno y ha hecho subir tanto el dólar. Mientras no cambie, mientras se demore esta posibilidad de que la Reserva Federal baje las tasas, que es un poco lo que vimos ayer, que no se ve de cerca esa opción, evidentemente eso va a seguir generando una presión alcista en el dólar en Chile. Impecable.
Roberto, intervención del Banco Central de Chile. Mucha gente muchos clientes nos han preguntado cuándo podría venir una intervención, pero de momento la verdad es que todo apuntaría a que podría fluctuar libremente hacia el alza con estos fundamentos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Mira, nuevamente, yo creo que el mayor problema de mis colegas economistas es no entender la historia, ¿sí? Ni siquiera mirarla, ni respetarla. Inicialmente, hace un par de años, el Banco Central vendía dólares, spot. Se le comenzaba, yo publiqué se llamaba Twitter en ese entonces, un tweet, mostrando las reservas internacionales de Chile y me gané una cantidad de insultos que parecía que estuviera casado con todos ellos. ¿Ya? Después se dieron cuenta que quizás esa no es la manera más inteligente. ¿Ya? Entonces, en vez de estar vendiendo dólares, comenzaron a vender forwards por compensación de tal manera que no salían las reservas internacionales, pero ya se habían quemado las reservas internacionales. Entonces tenían que comprar spot y para que no se les dispare, vender forward, ojalá por compensación, de esa manera no te echa la reserva. Cuando hablo de la historia, es que yo quiero recordar que había un país, pelito más grande que Chile, llamado Inglaterra, que trató de defender su moneda e hizo rico a un tal señor George Soros y no pudo. No pudo con la fuerza del mercado. Entonces no entiendo por qué creemos que nosotros podemos. A mí me cuesta eso. ¿Ya? Porque todo eso se paga. El mantener el dólar artificialmente más bajo para decir que has controlado la inflación y que tu política es muy inteligente tiene un costo. Si lo vas a hacer vía forward, por compensación, ese costo va a ser en una inflación que va a aparecer porque obviamente tú tienes que aumentar las líneas de los bancos a los que le estás pagando la compensación. ¿Sí? Entonces, eso algún día puede salir a la economía, quizás no mañana, quizás no pasado, quizás en 2, 3 meses, pero no hay nada gratis en el planeta. Si tú me preguntas la intervención, es simplemente tratar de no reconocer algo que es un hecho, ¿ya? Que Chile es un país precioso, un país que yo amo, pero es un país chiquito. Es poco probable que Chile pueda hacer con el dólar lo que no pueden hacer los más grandes. ¿Sí? No lo causaste tú. Entonces, el costo de tratar de tener un dólar artificial para decir que no hay inflación es complicado. Ahora, en el caso de Chile, yo no critico tanto la bajada de tasas, yo lo que critico es con las tasas habiendo estado casi en cero, la tasa base del Banco Central, la tasa de política monetaria estuvo en 0,25, por el amor de Dios, por mucho tiempo, y habiendo acostumbrado a los gerentes de finanzas que los costos partían a partir de ahí, cambiar las reglas de juego en un año y subirlo de 0,25 a 11,25 en un año es casi criminal, en mi opinión. ¿Ya? Porque un gerente de finanzas tratando de financiar su capital de trabajo con esos cambios, o sea, y la cantidad de quiebras que ha habido, o reorganizaciones, si no las quiere llamar quiebras, es increíble. Entonces ahora están preocupados. Ahora están preocupados. Y entonces están tratando de bajar las tasas. Lamentablemente para ellos, en un momento que quizás el IPC se les va a disparar, no ahora, pero denme un par de meses. Y les apuesto lo que quieran. Yo no he puesto plata, solo comida, y no nací así. Así que ustedes calculen. ¿Ya? Se les va a disparar con la bajada de tasas. Y nuevamente vamos a tener un montón de confusión. Entonces, si tú me preguntas, yo no estoy contento. ¿Ya? Ahora, no soy un permanente triste. Yo creo que tarde o temprano esta situación se va a arreglar, probablemente para el próximo año. Ojalá se dejen de matar los ucranianos y los rusos, y se van a dejar matar porque Estados Unidos viene en las elecciones y ya no va a querer financiar a Ucrania. Entonces, si se comienza a arreglar el lado de la comida, ¿ya? Y alguien con más inteligencia que Anthony Blinken, que es el peor secretario de Estado que he visto en mi vida, en mis 63 años, comienza a tener mejores relaciones con los sauditas, con los Emiratos Árabes Unidos, y se encuentra un precio de petróleo razonable, las cosas se van a comenzar a estabilizar. Lo que no creo es que va a ser este año. O sea que tampoco veo pérdidas para siempre. Siento, sin embargo, que la prudencia es la mejor parte del valor, y tanto en acciones, estoy hablando no solo a nivel chileno, sino a nivel internacional, que probablemente la mejor estrategia en los siguientes 3, 4, 5 meses es proteger el capital, en vez de tratar de buscar un par de pips más en el rendimiento, que pueden costar muy caro. Eso es. Pero tengo algún grado de optimismo. Quizás podamos diferir en el cuándo, que a mí siempre me cuesta, pero para mí es mucho más fácil creer que Q3, Q4 del 2024 viene bueno, a que Q4 del 2023 viene bueno. A eso me refiero, ¿no?
Perfecto. Y ahí hay un punto muy clave, Roberto. De hecho, lo vimos en el caso más reciente de cuando un banco central ha tratado de defender su moneda, lo hizo Suiza. Y cuando cortó ese piso cambiario contra el euro, vimos un desplome del euro, pero gigantesco. Porque efectivamente lo que están haciendo es comprar una moneda que se está desvalorizando o vender una moneda que se está valorizando. Y eso no tiene ninguna lógica en términos de trading, bajo ese punto de vista. Por lo tanto, es de lo más reciente que hemos visto y que claramente se ha visto. Por supuesto. Las intervenciones del Banco Central es hacer pérdidas para mantener un precio artificial. Entonces la pregunta que hay que preguntar es, ¿quién paga las pérdidas? Súper simple. Esa es Exactamente. una intervención. La definición de una intervención es precio artificial mediante la aceptación de tener pérdidas. Se acabó. Exactamente. Sergio, pasemos un poco a lo que es en la renta variable. Nos quedamos harto en el dólar, que es un temón, y yo sé que a los tres nos gusta bastante precisamente hablar sobre el dólar, y por supuesto que también a todos quienes están presentes en este webinar. Recuerden que en Capitalia pueden operar el dólar peso con el spread más bajo y con las mejores condiciones del mercado, y por supuesto que se pueden buscar estas alternativas tanto al alza como a la baja. Así que cualquier duda que tengan pueden ingresar a www.capitalia.com y deja sus datos para que nos comuniquemos con ustedes y ver cualquier tipo de alternativa precisamente con el tipo de cambio y con más de 500 activos. Sergio, el tema de la renta variable. Si bien la situación en Estados Unidos aún está en veremos, necesitamos también, como siempre, más información para estar viendo cuál sería esa eventual tendencia. Pero si tuviéramos que tener algunos sectores que puedan verse o más beneficiados o más perjudicados, pensando en el corto plazo, ¿cuáles crees tú que serían los sectores que precisamente estarían más protegidos y cuáles estarían más desprotegidos con un escenario en que la Fed vuelva a subir la tasa de interés, poniéndose de caso? Sí. Mira, yo pensé que me iba a preguntar eh, qué haría en renta variable. Y yo tampoco, por esta relación riesgo-retorno, me sentiría cómodo invirtiendo en este momento en renta variable norteamericana. Para nada. O sea, yo hoy día, lejos de asumir ese nivel de riesgo. Cosa que es diferente a pensar que puede venir un gran crash o una gran caída que eventualmente también nos puede beneficiar si es que estamos en ese lado correcto, que eventualmente también uno puede tomar posiciones cortas. Eh, eh, entonces, claro, si nos situamos en el mundo de los sectores, evidentemente ahí uno siempre ve diferencias. En general, cuando las cosas se ponen un poco más difíciles, los sectores de consumo básico son los más atractivos porque pierden menos, eventualmente están más estables en una situación de caída en los mercados. Uno siempre tiene que ir al supermercado y por lo tanto Walmart siempre es una empresa defensiva en situaciones como esta. Ahora, evidentemente, con el aumento de los precios del petróleo y teniendo en cuenta que vienen elecciones el próximo año y que probablemente los árabes y los rusos van a seguir peleando por el petróleo, tratando de llevar a su favor las próximas elecciones. Yo creo que el sector energía puede ser bien interesante en lo que viene. Yo creo que ya han dado bastante bien en el último tiempo por el salto que se ha pegado al petróleo, pero también sabemos que las utilidades, los beneficios que generan estas empresas son con cierto nivel de rezago respecto también al comportamiento del petróleo. Por lo tanto, yo te diría que por ese lado son dos sectores que podrían ser más atractivos en el futuro, haciendo una distinción del mercado como un todo. A mí la tecnología, si bien creo que ha dado enormes resultados y ha sido increíble en el último tiempo, hoy día estoy siendo más cuidadoso precisamente por las valorizaciones que son muy disparadas y que va a faltar harto tiempo para que esas valorizaciones se paguen, en definitiva. Ahora, a pesar de eso que digo, he estado muy equivocado con acciones como Amazon, que durante muchos años no dejaron de subir y crecieron como la espuma, a pesar de valorizaciones muy elevadas durante mucho tiempo. Entonces, también eso es bien relativo. Sí, ese es un buen punto porque, bueno, como lo hemos comentado bastante en este webinar, tener el timing perfecto es imposible. El que se quiera comprar en el mínimo y venderse en el máximo, lamentablemente ya las noticias no lo hacen. Eso va a ser así. Pero sí hay algunas señales. ¿Sí? La persona que dice que no se ha equivocado en 20 años en el mercado es un mentiroso, tiene amnesia. Todos nos equivocamos. Así funciona esto.
Y así aprendemos mucho más, de hecho. Así que, de hecho, esto es enseñanza. Muy buen punto. De hecho, me deja muy tranquilo con mis cortos en la bolsa, la verdad. Sobre todo en el sector tecnológico. Roberto, pasando, o sea, no, más que pasando, siguiendo en el mismo tema de la renta variable, hoy en día estamos precisamente en un escenario donde, como bien comenta Sergio, las valoraciones, hay muchos ratios que están apuntando que es en el sector tecnológico principalmente, hay una exageración precisamente en varios ratios financieros. Hay algunos ratios que apuntan a que uno tendría recién cierta utilidad pensando en muchos años más, en que hemos visto, por ejemplo, los ratios de la empresa de inteligencia artificial. Ese punto en particular, con respecto a la inteligencia artificial, ¿es un boom que se podría mantener? ¿Estás viendo algún riesgo de corto plazo en este punto? Porque pensando a largo plazo, probablemente el escenario va a ser muy favorable, pero para eso vamos a ver alguna fluctuación en el corto plazo. ¿Cuál es tu visión pensando de aquí a fin de año, propiamente tal? Si bien es cierto, yo creo que Sergio tiene razón y que hay una burbuja grande en el área tecnológica, con todo lo que hay que recordar. Miren, desde el 2009, marzo, a la fecha, en general, ¿cierto? El área tecnológica ha crecido 1051%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los bancos prestaban para tres cosas. Para todo lo que tenía garantías. Para bienes raíces, para comprar activos financieros, poniendo los activos financieros como prenda, acciones y bonos, y para lo otro que crea un problema que es para préstamo de consumo porque por la tasa, ¿sí? Entonces voy a hablar de tu pregunta específicamente. Yo creo que el sector está sobrevaluado porque todo el ingreso, todos los flujos han ido sobre todo para allá. ¿Y cómo sé que es así? ¿Ya? A mí me gusta mucho el capital de emprendimiento. Acá le llaman capital de riesgo, pero es porque no habla inglés, ¿no? Venture capital es capital de emprendimiento. Todo tiene riesgo. Somos traders, todo tiene riesgo, ¿no? Y ese capital de emprendimiento, para cosas como inteligencia artificial, aprendizaje profundo, que es una parte de inteligencia artificial, yo tengo uno de mis hijos es doctor en informática, desapareció. Este año no hay. ¿Ya? Y eso te dice que la voluntad de poner capital en esa área, en cosas más grandes que están transando en el mercado, ya no se hace con las valuaciones de antes. ¿Ya? Entonces yo siento que en el general van a estar complicados. Pero hay excepciones. ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, es fantástico ver cómo BlackRock ya no manda a un idiota como yo a escuchar el conference call de Apple para ver si lo recomendamos, sino manda un robot que tiene procesamiento de lenguaje natural, que escucha, entiende y recomienda. ¿Ya? Eso ya está funcionando, eso no es ciencia ficción. Entonces, hay empresas en particular que se salvan de este comentario en general donde yo digo, ¿sabes qué? Para hablar como gringo, just too rich. O sea, la empresa está bien, la idea está muy bien, pero a esas valuaciones es absurdo. Por lo tanto, acá tienes que saber escoger y saber escoger con pinzas. Entonces la pregunta es, ¿escojo con pinzas ahora, donde si me equivoco, se hunde el barco? ¿O me espero 4 o 5 meses, donde puedo escoger con pinzas en el sector y quizás el sector me lleve para arriba? Esa es la gran pregunta. A mí me encanta el sector, pero el sector ha recibido dinero, le tiraron a todo, ¿ya? A buenos, malos y regulares. Entonces a mí me da miedo. Y hoy día creo que Sergio tiene 100% razón. El riesgo-rendimiento no dice que no haya que invertir. Yo nunca voy a decir eso, no está en mi religión. El riesgo-rendimiento es timing. ¿Cuándo? ¿Ya? Y yo sospecho que el próximo año van a ser mejores precios, incluyendo a las buenas empresas, por si acaso. Es muy buen punto. Y ahí, como bien también comentaba anteriormente Sergio, hay que tener siempre ese timing que hoy en día hay que ser selectivo con las empresas, pero también hay que tener una visión macro. Y esa visión macro hoy en día, Sergio, pensando precisamente en un escenario del próximo año, en que quizás con una nueva alza de tasa este año, y si ya la situación en Estados Unidos no es tan negativa como podría darse o como se pensaba a comienzos del 2023, podría ser un buen año para nuevamente ver alzas a nivel generalizado en la renta variable, siempre en el escenario hipotético en que una nueva alza de tasas genere alguna presión bajista adicional de aquí a fin de año, claramente.
Yo creo que el buen comportamiento de la bolsa este año va un poco en la línea de que esa recesión que se esperaba con, con fuegos artificiales para este año no llegó, y por ende las empresas norteamericanas no vieron caídas significativas en sus resultados. De hecho, las expectativas de beneficio del Standard Poor's 500 como un todo está volviendo a acercarse a máximo histórico. Y eso es porque no hemos tenido esa desaceleración. El tema es qué tan convencidos que ese buen escenario económico se va a mantener a futuro. Y ahí yo creo que, o sea, lo hemos hablado mucho en este webinar, hay muchas dudas respecto a eso. Y evidentemente con alzas de tasa hay un efecto en la economía. El tema es la magnitud, y el tema es hasta qué punto llega esa contracción, esa recesión y ese impacto en la empresa. Entonces yo creo que eso se ha ido postergando, se ha ido demorando, y por eso yo difiero mucho con la Reserva Federal, de este optimismo que ayer mostraron y que yo creo que no tiene mucho sentido, entendiendo toda esta situación que se está viviendo hoy en día. Entonces, por eso también creo que en algún minuto, también difícil saberlo, va a venir una caída en los precios. Eh, También muchas veces tenemos memoria selectiva y de corto plazo, y no hemos acostumbrado que Wall Street no ha parado de subir en los últimos años. Entonces como que Wall Street es la única opción. Y hay que recordar esta década perdida, que fue del 2000 al 2010, en donde la bolsa norteamericana subió cero, estuvo absolutamente plana. Y yo creo que vamos a entrar en una situación de ese estilo. O sea, y ahí el trading puede ser interesante, de que puede estar la bolsa girando en torno a un 20%, lateralizando por muchos años sin ir a ningún lado, y ahí se pueden dar oportunidades, pero son oportunidades de corto plazo, y yo en esa mirada más de largo plazo, si se quiere, pensando aquí a 3, 4, 5 años, yo creo que la bolsa norteamericana no tiene mucho valor, en el sentido de que por las valorizaciones, por los riesgos, pero eso no quiere decir que uno pueda aprovechar ciertas oportunidades de corto plazo en esa amplia lateralización de correcciones e impulsos que se pueden dar en un periodo más largo. Entonces, yo podríamos decir que soy neutral hoy en día en términos de lo que habitualmente dicen los analistas. En términos de clasificaciones. Perfecto. Y de hecho esas lateralizaciones son tan importantes que la vimos en el dólar contra el peso chileno desde comienzos de año hasta julio de este año, en que acá también se aprovecharon, nuestros clientes aprovecharon bastante de ir operando tanto al alza cuando se acercaba a los 770, 780 y a la baja en los 840, 830, que fue muy interesante y que de hecho también se aprovechó bastante por quien le habla. Roberto, acá hay preguntas bien interesantes que nos está haciendo la gente, donde hay una que me llama mucho la atención. Con tanta incertidumbre que planteé anteriormente, pensando en lo que se viene en Estados Unidos, tenemos, se me acaba de mover la pregunta. Ahí sí. ¿Cómo rentabilizamos en este escenario? ¿Cómo se podría rentabilizar en este escenario? Es que la palabra me asusta un poco la pregunta. Hoy día, para mí, la primera parte de mi tesis de inversión es preservar el capital. No estoy pensando en sacar tanto por ciento más. Estoy pensando que para poder gozar el próximo año hay que llegar vivo. Palabras de viejo. Y ahí podemos hablar. Yo creo en la inteligencia artificial en algunas empresas. A ver, cuando yo tuve de maestro a Peter Lynch, ¿ya? Yo lo conozco de Fidelity Magellan, ¿ok? Y lo que él decía respecto a estar siempre en el mercado era verdad para un mercado entre el 1982 y el 2000, donde las cosas crecían a 18% anual promedio. O sea, tú tirabas a cualquier cosa y subía. Eso no es verdad después del 2000, como tú bien dijiste, Sergio. Entonces, hoy día hay que saber escoger el activo. Ya la inversión pasiva no era la bondad que tenía cuando yo tenía 20 o 30 años menos. Entonces, quiero recordarles, hablando de Amazon, a mí me tocó manejar dinero para terceros en esa época, o sea, que yo creo que esa es parte del comienzo de mis canas. El Nasdaq perdió 87%, 87%, entre marzo del 2000 y noviembre del 2002, ¿sí? Es decir, hubo una destrucción total de todas esas empresas. Sin embargo, de ahí salió la empresa de mayor capitalización del mundo, de Amazon. Entonces, no es inconsistente decir que le tengo miedo a la tecnología, pero que sin embargo debe haber cosas buenas ahí. Lo único que estoy diciendo es que esa tesis de inversión pasiva
ya, cómprate un ETF y te vas a tu casa, te vas a la playa. Eso funcionaba antes. Hoy día tienes que darte, es pega. Que quiere ganar plata, hay que hacer la pega. Tiene que comenzar a buscar cuál. Entonces yo creo que hay Amazons, entre comillas, en la inteligencia artificial. Me encanta procesamiento de lenguaje natural, me encanta inteligencia profunda, me encanta eso, ¿sí? Por eso yo tengo cierto grado de optimismo, y lo único que me dice a mí, quizás porque soy viejo y estoy por jubilar, yo siempre pienso que trabajar es bueno para que mi señora no me eche la casa, ¿ya? En que ahora va a haber pega, va a haber que ir a buscar por qué esta empresa sí y esta no. Entonces, eso lo hace para gente como nosotros tres fascinante, es lo que nos gusta. Pero también le dice a nuestros queridos seguidores que hacer plata requiere trabajo, requiere hacer la pega, ¿sí? O tener gente que te aconseje bien, cualquiera de las dos, pero no es automático. Lo que no hemos mencionado, porque no quiero ser yo siempre el de las malas noticias, es que hay un factor más que hay que tener en cuenta, y es que la crisis bancaria no ha pasado, no ha terminado. Estoy seguro de eso, ¿ya? Hace 7 días quebró un banco, ¿ustedes han escuchado la noticia? No, porque no terminó. Y no ha terminado porque los bancos están con tanto miedo de prestar, que cuando la Reserva Federal les aumenta las líneas, que significa ahora tienes más para prestar, en vez de prestar, van y compran instrumentos del Tesoro. Pero como las tasas de interés están subiendo, los instrumentos del Tesoro generan pérdidas y no les voy a repetir lo que ustedes ya saben. Pero esos no son 4 o 5 idiotas. Entonces, acá todavía hay una serie de pérdidas que no se han manifestado públicamente, que yo creo que si se resuelven este año, van a afectar al mercado de valores, tanto en acciones como bonos, pero es como una olla a presión. Una vez que la liberas, te permite seguir para adelante. Yo no creo que el mundo se vaya a acabar mañana. Lo importante es entender, ser prudente, y en el momento que se dé la oportunidad, aprovechar. Yo no creo en administrar el riesgo. No existe eso. El riesgo no se puede separar de la rentabilidad. Yo creo en tomar riesgo, ¿ya? No en administrar, porque eso asume que se puede separar. Entonces llega un minuto en que tú dices, vale la pena tomar el riesgo. Eso se va a presentar si uno tiene los ojos abiertos. Entonces yo quiero dar un mensaje positivo a todas las personas que nos están siguiendo. Yo lo que les pido ahora es prudencia. No, si tú me dices rentabilizar, yo no voy a decirte a ti algo que yo no hago. Yo ahora lo único que quiero es que el capital, es decir, el monto del patrimonio, no baje. Y yo con eso me voy por feliz hasta enero. Y en enero me pinto de verde y negro y veo qué puedo hacer, ¿ya? Pero quiero que no baje. Hoy día siento que acuérdense, hay dos cosas, pues cierto, codicia y miedo, ¿ya? Ahora es mejor miedo que codicia. El próximo año quizás sea al revés. Sí, y muy buen punto, Roberto, porque efectivamente vimos, por ejemplo, en la acción de Amazon, cuando fue la crisis.com, si mal no recuerdo, cayó cerca de un 97% desde su máximo hasta el mínimo en esa fecha. Y claramente, ¿sí? Pero sobrevivió, a diferencia de las demás. Exacto. Exactamente. Por lo tanto, sería natural alguna corrección. Obviamente que el 97% hoy en día uno lo ve casi imposible, pero es mucho, o sea, las correcciones son naturales. Y Sergio siempre ha dicho, tiene un dicho muy sabio, que los mercados suben por la escalera y bajan por el ascensor. Por lo tanto, podría darse efectivamente un escenario que sea contraproducente para la renta variable, pero eso no implica que para el largo plazo va a ser todo negativo y vamos a tener un futuro negro. Obviamente hay que ser mucho más selectivo, ver muy bien cuáles son los ratios de la empresa, leer lo que son los libros que nos entregan trimestralmente, y eso ya va apuntando efectivamente a hacer un trabajo más minucioso. Ya para ir cerrando, se nos pasó volando la hora, se pasó. Volando más rápido de lo que lo ha hecho la empresa de inteligencia artificial. Cerrando, Sergio, hoy por hoy, ¿algún activo refugio que te pueda gustar más sobre otro, pensando efectivamente en un eventual escenario más negativo que tengas por ahí en el radar? Sí, a ver, Perdón. un activo que funciona muy bien en escenarios de estrés financiero es el yen japonés. O sea, cuando hemos tenido grandes crisis en los últimos años, y recordemos la gran caída septiembre-octubre del 2008 y la gran caída marzo 2020 por el COVID, la caída del dólar yen fue estrepitosa, y el yen funciona en esos casos como un muy buen refugio, ¿ya? Y por lo tanto, muchas veces cuando uno construye carteras, por más optimistas que sean, uno siempre tiene que tener activos de refugio ante
un escenario adverso. Entonces, si uno podría tomar una posición de cobertura, eventualmente podría ser ahí, y también siempre el oro juega ese rol, que con eso uno puede de cierta manera equilibrar las carteras. Y todo esto pasa también por las ponderaciones que uno diseña. Entonces, yo creo que en instrumentos financieros a nivel global, y que obviamente se transan en plataformas como la de Capitaria, son alternativas a tener en consideración, o por último irlas mirando. Yo acá, bueno, Roberto también es muy conocedor del análisis técnico, además de lo fundamental, el análisis técnico. El análisis fundamental te dice hacia dónde ir, qué posición tomar estructuralmente. El análisis técnico te dice cuándo, y por lo tanto siempre es importante tener esa mirada de qué cosas pueden activarse, qué señales te puede entregar el mercado de cuándo está pasando algo. Y por lo tanto, el dólar yen, sin ser hoy día una recomendación de irse corto en el dólar yen, porque sí, creo que puede ser algo que en función de ciertos parámetros uno pudiera considerar como una alternativa. Y acá en Chile, también un poco lo que decíamos hace un rato, hay que estar más cauteloso hoy día para los mercados norteamericanos, sin duda. A diferencia de lo que pasó, o sea, haciendo un símil con lo que pasó en Chile hace un tiempo atrás, la bolsa chilena estaba extremadamente castigada por el riesgo político y era cualquier cosa que compráramos iba uno a ganar plata. Ahora ya no, ahora ya pasó la vieja, ya la bolsa chilena hay que mirarla con mucho más cuidado porque ya muchas cosas subieron y hoy día hay que ser más selectivo. Yo creo que pasa lo mismo hoy día a nivel internacional en los mercados como el de Estados Unidos. Y obviamente en Chile también hoy día está siendo una buena alternativa la renta fija. La renta fija puede ser una alternativa, evidentemente ahí hay un mundo de posibilidades y hay muchas cosas las cuales se puede encontrar, pero evidentemente la baja de tasa, si se concreta, si se confirma, que es lo que todos apuestan, y uno siempre puede estar equivocado en esa opinión generalizada, puede también seguir siendo una buena alternativa en el corto plazo, la verdad, de aquí a un año, de aquí a 2 años como máximo. Ahí hay algunas alternativas que pueden permitir para el patrimonio más conservador ser una alternativa también de resguardarse. Impecable. Roberto, misma pregunta, algo que se pueda estar viendo como un activo de refugio, pensando los próximos meses, que estés viendo precisamente en caso de un hipotético de un escenario mucho más negativo en Estados Unidos. Yo lo escucho a Sergio con cierta envidia, porque él me hace acordar cómo era yo hace 25 años, donde todavía siempre tenía algo de agresividad, ¿no? Ahora me he vuelto en un vulgar, vil cobarde. Así que te voy a contestar por edad, ¿cierto? Yo en pesos compraría instrumentos de tesorería chilena de no más de un año, menos de eso, ¿ya? Para no tener problema de riesgo de tasa por si se echan a perder. Y en dólares estoy seguro de lo que te voy a decir. Letra del Tesoro de 13 semanas. Es decir, no tienen riesgo de tasas y están pagando 5% en dólares. O sea, acá no hay ningún banco que te dé 5% en dólares. Y ahora tienes el mejor crédito en dólares, que es la tesorería de los Estados Unidos, que te paga anualizado por 13 semanas, o sea, por un cuarto de año, te pagan 5% anual. Eso es lo que yo haría. Y no me moriría de eso. ¿Cuál es el problema? El problema es el corte mínimo. O sea, tienes que tener un mínimo de plata para eso, pero no es grande, ya no es $1 millón, ni mucho menos. Yo no me acuerdo los cortes actuales, pero en el PDVC, por ejemplo, en Chile, creo que el corte mínimo era 5 millones de pesos. Y lo puedes comprar a través de una corredora. Y te dan dar tasas de corto plazo que no están ganando hoy día en el largo plazo con el mejor pagador en Chile en pesos, que es la tesorería o el Banco Central de Chile. Y en Estados Unidos, pero por el amor de Dios, no compren tesorería a 10 o 20 años porque eso es un peligro de tasas. Yo lo compraría cortito. En el caso de Estados Unidos le estoy diciendo 13 semanas, no más que eso, ¿ya? Y en el caso chileno, lo más corto plazo, porque me voy a sacar 5% anualizado en poquito tiempo y después puedo volver a ver más información. Yo soy mucho más cobarde que Sergio. Lo único que me hace reír es que a Sergio dale 20 años más y va a ser igualito de cobarde que yo. Así que eso yo lo sé. Así que es cuestión de calma, ¿ya? Perfecto. Muchas gracias porque son hartas alternativas para todos los que estén escuchando y viendo este webinar. Precisamente en caso de un escenario hipotético que sea más negativo de lo que está pensando la propia Reserva Federal, ya tenemos varias alternativas precisamente para refugiarse en un escenario más negativo.
Bueno, quiero decirles que ha sido un placer, Roberto, Sergio, la verdad es que lo he pasado extremadamente bien en este webinar. Sé que nuestros oyentes, quienes están viendo también presentes en este webinar, también se han quedado con mucha enseñanza, se han quedado con muchas cosas de ambos. La verdad que yo los admiro mucho a los dos. Muchas gracias por esta hora y poco más de hora que hemos estado precisamente conversando, porque también personalmente me llevo mucha enseñanza precisamente para seguir mejorando día a día en lo que es el análisis de mercado. Gracias, Roberto, por haber estado acá. Gracias, Sergio, también por haber estado acá. De verdad que es un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por permitirme ver a Sergio después de tantos años, que para mí es un orgullo ver los éxitos que tiene. Me da gusto estar con Capitaria. Antes Forex Chile yo los vi nacer y por lo tanto también soy muy feliz con lo que han llegado. Y le deseo a todos los que nos han escuchado lo mejor posible, porque en los tiempos malos hay un viejo dicho que es todo pasa. ¿Sí? Sí, muchas gracias Ricardo, muchas gracias Capitaria por la invitación. La verdad que feliz de poder compartir estos minutos con Roberto, a quien admiro muchísimo, gran profesor. Así que bueno, un agrado, una conversación muy grata. Así que nada, pues feliz de participar de esta instancia y éxito para todos los que estén día a día mirando gráficos y operando en los mercados. Que así sea. Muchas gracias a ambos. Que estén muy bien. Un abrazo. Suerte. Un Chao, abrazo, chao, chao. chao. Chao.